Hola a todos, mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí nuevamente! Si eres nuevo, te doy la bienvenida más cálida y te invito a que te quedes, a que explores todo lo que tenemos para ofrecerte. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en algo que ha causado mucho revuelo y ha tocado las fibras sensibles de muchos, las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha revelado que siempre ha sido mi ser más especial. ¡Guau! Solo con decirlo ya se me pone la piel de gallina. Este tema es fascinante porque nos permite adentrarnos en la vida personal de una figura pública a la que admiramos, pero más allá del chisme vacío, nos invita a reflexionar sobre el amor, las conexiones profundas y esa persona que, sin importar el tiempo ni las circunstancias, deja una huella imborrable. ¿Quién será esa persona que Kerem considera su ser más especial? ¿Qué significa esa declaración para él? ¿Y qué podemos aprender nosotros de sus palabras? Esas son las preguntas que nos guiarán en este vídeo. Así que, sin más preámbulos, prepárense para un viaje emocional e informativo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos parte de esta comunidad. Y ahora sí, vamos de lleno con Kerem Bürsin y su enigmática declaración. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, hablamos de un actor que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y esa mirada que parece atravesar la pantalla. Hemos seguido de cerca su carrera, sus proyectos, y por supuesto, también hemos sido testigos de su vida personal, o al menos de lo que él ha decidido compartir con el público. Y estas últimas declaraciones han abierto un abanico de especulaciones y, sobre todo, de curiosidad genuina. La frase, siempre ha sido mi ser más especial, es poderosa. No es una afirmación ligera, no es algo que se diga a la ligera. Implica un reconocimiento de una conexión profunda, de un lazo que trasciende lo superficial, que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que, según sus palabras, sigue siendo fundamental para él. Estamos hablando de una relación amorosa pasada, presente o incluso de un miembro de su familia. Las posibilidades son muchas, y justamente ahí reside el misterio que nos atrae. Para entender el peso de estas palabras, debemos considerar el contexto en el que se dan. Kerem ha tenido relaciones públicas que han sido objeto de atención mediática. Sin embargo, esta declaración parece apuntar a algo más íntimo, algo que quizás no ha estado tan expuesto, o que, aunque lo haya estado, ha adquirido un significado especial para el que solo ahora, o en este momento, decide compartir de esta manera. ¿Qué podría significar ser más especial? Podría ser una persona que lo ha apoyado incondicionalmente en sus momentos más difíciles, alguien que ha creído en él cuando nadie más lo hacía. Podría ser un mentor, un amigo de la infancia, un familiar que ha desempeñado un papel crucial en la formación de su carácter y en la consecución de sus sueños. O, por supuesto, podría tratarse de un amor profundo, un amor que, aunque ya no esté en su vida de la misma forma, dejó una marca indeleble, un recuerdo que atesora por encima de todo. Cuando un artista de la talla de Kerem Bürsin, que vive bajo el escrutinio público, decide hacer una declaración de esta naturaleza, es porque siente la necesidad de compartir una parte de su verdad, de revelar una faceta de su ser que quizás no habíamos visto antes. Es un acto de vulnerabilidad, y eso es algo que siempre admiramos. Pensemos en la importancia de tener a alguien así en nuestras vidas. Todos, en algún momento, hemos tenido a esa persona que se convierte en nuestro faro, en nuestro ancla. Esa persona que, con una palabra, un gesto, o simplemente su presencia, tiene el poder de cambiarnos el día, de hacernos sentir comprendidos, de impulsarnos a ser mejores. A veces, esas personas son evidentes en nuestras vidas, otras veces, son figuras más discretas, pero su impacto es inmenso. La declaración de Kerem nos invita a reflexionar sobre quiénes son esas personas en nuestras propias vidas. ¿A quién podríamos describir como nuestro ser más especial?
Es una pregunta que nos obliga a mirar hacia adentro, a evaluar nuestras relaciones y a reconocer el valor de esas conexiones que nos nutren y nos fortalecen. A menudo, en el ajetreo diario, damos por sentado a las personas que más queremos. Quizás esta sea una oportunidad para detenernos y agradecerles, para hacerles saber cuánto significan para nosotros. El hecho de que Kerem lo diga en el presente, siempre ha sido, sugiere que esta persona sigue teniendo un lugar relevante en su vida, o que su influencia perdura de manera significativa. Esto nos aleja de la idea de un simple recuerdo nostálgico para llevarnos a pensar en una conexión viva y presente, o al menos, una influencia que continúa moldeando su presente. Podemos imaginar los escenarios. Quizás está hablando de una relación que terminó, pero cuyo aprendizaje y amor lo marcaron para siempre. O tal vez, se refiere a alguien que está a su lado ahora, y cuya presencia es la que le da esa sensación de ser más especial. La ambigüedad, si bien genera curiosidad, también nos permite proyectar nuestras propias experiencias y entendimientos del amor y la conexión. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones a menudo parecen efímeras y la atención mediática puede ser abrumadora, una declaración como esta resalta la importancia de la autenticidad y de las conexiones genuinas. Nos recuerda que, detrás de los personajes y las cámaras, hay seres humanos con sus propias emociones, sus propias historias de amor y sus propias personas irreemplazables. ¿Y qué podemos aprender de esto? Más allá de especular sobre la identidad de esta persona, creo que el mensaje principal es la importancia de valorar esas relaciones que nos hacen sentir especiales. Es un recordatorio para cultivar el amor, la gratitud y el aprecio por aquellos que nos elevan, nos inspiran y nos brindan un apoyo incondicional. A veces, pensamos que la fama y el éxito lo son todo, pero las declaraciones de Kerem nos recuerdan que las conexiones humanas son, al final, lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas. El amor, en todas sus formas, es un motor fundamental. Y tener a alguien que encarne ese ser más especial es un tesoro invaluable. Podríamos pensar también en la presión que implica ser una figura pública. Cada palabra, cada gesto, es analizado. Que Kerem se atreva a expresar algo tan personal, habla de una madurez y una seguridad en sí mismo que son admirables. Es como si dijera, esto es importante para mí, y quiero compartirlo con ustedes, mi audiencia. Por supuesto, la pregunta clave sigue siendo, ¿quién es esta persona? La verdad es que, sin más información, solo podemos especular. Podría ser una pareja actual, una expareja con la que mantiene una amistad muy especial, un familiar cercano, como un padre, una madre, un hermano o incluso un abuelo. O quizás, podría ser alguien que ya no está físicamente, pero cuyo legado y amor siguen presentes. Cada una de estas posibilidades abre un universo de historias y sentimientos. Si pensamos en sus relaciones pasadas, siempre ha habido una gran atención mediática. Sin embargo, si esta persona es alguien que no ha estado en el ojo del huracán, o cuya relación con él ha sido más discreta, entonces la declaración adquiere aún más peso. Significa que es un vínculo que él ha protegido, un tesoro que guarda para sí mismo. La belleza de estas declaraciones, especialmente cuando vienen de figuras públicas, es que nos permiten humanizarlos. Nos muestran que, a pesar de su fama, sus logros y su vida aparentemente glamorosa, también son personas que experimentan el amor, el afecto y la profunda conexión con otros seres humanos. Podríamos incluso considerar la posibilidad de que no se trate de una sola persona, sino de un tipo de persona, o una cualidad que él valora enormemente y que ha encontrado en alguien. Sin embargo, la formulación "mi ser más especial" suena muy individual y personal. El impacto de estas palabras en sus seguidores es innegable. Genera empatía, curiosidad y un deseo de entender mejor al artista que admiran. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las personas que consideramos especiales. ¿Estamos dedicando suficiente tiempo y energía a nutrir esas relaciones?
Les estamos haciendo saber cuánto los valoramos. En un mundo donde a menudo se prioriza lo superficial, lo material y lo efímero, recordar la importancia de las conexiones humanas profundas es fundamental. La declaración de Kerem Bürsin, en este sentido, es un bálsamo. Es un recordatorio de que el amor y el afecto son los pilares sobre los que construimos una vida plena y significativa. Espero que esta reflexión nos sirva a todos. Que nos inspire a mirar a nuestro alrededor y a apreciar a esas personas que hacen nuestra vida más rica, más brillante, más especial. Que nos motive a expresar nuestro aprecio, a decir gracias y a demostrar cuánto nos importan. Para concluir, la frase de Kerem Bürsin, siempre ha sido mi ser más especial, es un eco de la importancia universal del amor y de las conexiones humanas. Nos recuerda que, independientemente de nuestra fama o nuestro éxito, las personas que nos aman y nos apoyan son un tesoro incalculable. Ya sea un amor romántico, una amistad profunda, un lazo familiar o un mentor, esa persona que consideramos nuestro ser más especial moldea nuestra vida y nos impulsa a ser mejores. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan intrigante, espero, tan enriquecedor para todos ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración de Kerem Bürsin. ¿A quién describirían ustedes como su ser más especial? Dejen sus reflexiones en los comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse futuros contenidos. Hasta la próxima.